Hola amigas y amigos, comenzamos un nuevo programa de Las Cartas sobre la Mesa, con el gentil auspicio de Aurus Joyería, que ustedes pueden ver en infogate.cl. Hoy no nos acompaña nuestro conductor habitual, don Mario Villalobos, a quien le mandamos un gran saludo y esperamos que se reencuentre con nosotros ya desde la próxima semana. Así que me toca a mí conducir hoy, y me perdonarán entonces los errores porque no es mi oficio habitual. Estamos junto a nuestra panelista habitual, nuestra querida amiga Bernarda Pérez, psicóloga, ex subsecretaria de la Mujer en el gobierno de Bachelet II. ¿Cómo estás, Bernarda? Muy bien, Víctor, muchas gracias. Bueno, hago la misma pregunta que Mario. Sí. Y como invitado tenemos a un experto en finanzas, un tema muy importante hoy en día en todos los hogares de nuestro país, don Juan Carlos Cano. Hola. ¿Ah? ¿Cómo están, Bernardita? Gusto saludarte. Víctor. Tú estás bien, ¿no es cierto? Yo estoy genial. Perfecto. Estoy muy bien. Y mira lo que tenemos oro aquí. Hay oro porque vamos a hablar con Juan Carlos sobre, y con Bernarda, sobre los temas de la economía y las finanzas personales. Juan Carlos es un experto en finanzas personales, asesora a empresas en esta materia, y nos contaba recién que publicó un libro que es bestseller hoy día en Amazon, que se llama... Así es. El libro se llama Los 7 pecados capitales de las finanzas personales y bueno, en este momento es top 10 a nivel mundial en lectoría en Amazon. Así que estoy muy contento con eso. Qué bueno, te felicitamos. Mucho que aportar parece entonces para este momento económico de Chile. Así es. Bueno, esta semana ha estado llena de anuncios, situaciones, además del tema económico, por supuesto. Hemos tenido la acusación constitucional al exministro del Interior, Andrés Chadwick, aprobada, por lo tanto él los próximos 5 años no va a poder ejercer cargos públicos. Tuvimos también anuncios del presidente de la República sobre una agenda de abusos o contra los abusos, digamos, una agenda anti-abuso. Y bueno, han seguido una serie de anuncios económicos, Juan Carlos. Por ejemplo, el gobierno decidió inyectar más de 5.000 millones de dólares a la economía para enfrentar la caída fuerte que hubo en la actividad económica en el último trimestre, y que en definitiva dejó al país en una situación de que en vez de crecer del 2 al 2,5 como se estaba pronosticando, es probable que se crezca 0, digamos, estemos en 0, o los peores vaticinios dicen que podríamos llegar a quedar un poquito negativo y anunciando una especie de una recesión para el próximo año. Entonces la pregunta que yo les quiero hacer a nuestros dos panelistas es: ¿cómo viene, a juicio de ustedes, la situación económica en el corto plazo, en los próximos meses, que parece ser lo que tiene a la gente más preocupada, y luego, a raíz de las medidas que se han anunciado, cómo se prevé que puede ser la salida de esta situación? Puede ser lenta, puede ser rápida, puede ser dolorosa, o puede ser como ocurrió, por ejemplo, después de la crisis del 2008, que el país no se sintió tan afectado. Mira, a mí me gustaría primero arrancar como con optimismo con el tema, porque ese tema ha tenido a muchas personas muy en vilo. Y lo primero que me gustaría decir es que a nivel de historia hemos visto muchísimos países cómo han pasado por situaciones muy complejas, países inclusive completamente destruidos y cuyas economías se han levantado por completo. Así que lo que estamos pasando no es algo nuevo en el mundo. Estamos atravesando una situación que de a poco podría irse complicando más en el tema económico, pero que yo al mediano o largo plazo veo una salida muy positiva para Chile, un Chile fortalecido a nivel económico. Pero vienen días en donde la austeridad va a tener que primar, en donde vamos a tener que entender cómo comportarnos, en donde vamos a ver cómo los precios se van alzando por encima inclusive de los ingresos. Para nadie es un secreto que lo que compraba hace un año, con lo que compraba el mercado hace un año, con esa misma cantidad de dinero no compra el mismo mercado. No es que necesariamente las cosas estén subiendo, porque siempre pensamos que las cosas están subiendo. Lo que tenemos que comprender acá es que el valor adquisitivo de la moneda
la capacidad de compra del peso chileno se está perdiendo. Cuando el Banco Central llega e inyecta esta cantidad de dinero para frenar el alza del dólar, lo que está tratando de hacer es contrarrestar un poco la pérdida de la confianza en el inversionista, porque el inversionista dice, aquí no es momento para yo tener mis inversiones, prefiero retirarlo, cambiar los pesos que tengo por otra moneda o por oro, porque el oro ha tenido un alza importante, no solamente en Chile, cambiar los pesos que tengo por otro tipo de moneda y esperar a ver cómo la situación va mejorando para después regresar. Entonces, lo que estamos teniendo hoy en día como situación económica es un panorama en el que más que nunca tenemos que ser austeros con las decisiones que tomamos en cuanto a las finanzas y a las inversiones que hacemos. Pero yo espero y estoy convencido de que en el mediano y largo plazo vamos a tener una economía tremendamente fortalecida, pero tenemos que saber sortear las aguas turbias o las aguas muy movidas que estamos viviendo en ese momento y que vamos a seguir viviendo por meses más. ¿Y de qué dependería que tuvies esto que tú planteas como el futuro con ese optimismo que a mí me gusta, ¿no? Así como escucharte, pero en términos de ¿en dónde se funda esta posibilidad de mejora que tú visualizas desde tu experiencia? ¿Qué cosas tienen que pasar para que eso se produzca? Ok, lo primero es que necesitamos tener una población en calma, necesitamos que todos tengamos la confianza de que ya podemos operar de forma normal y hayamos conseguido los cambios que busca el país. Es muy complejo cuando uno pasa por el centro de Santiago y todo está completamente blindado. Y no es que la situación vaya mejorando, no es que tú ves que se va desmontando el blindaje, sino que todos los días ves nuevas personas tapando sus negocios y eso preocupa. Esa preocupación te manda una muy mala señal para el futuro. Entonces, a medida de que nuestros gobernantes comiencen a ejercer las normas que necesitamos, que la gente comience también a calmarse y a sentir que los cambios se están produciendo, ese optimismo se va a trasladar también al comercio, también a los inversionistas, y allí es donde todo va a pasar. Pero yo veo la situación todavía muy turbia, o sea, todavía los cambios que se han producido no han hecho el eco suficiente para que empecemos a respirar y a decir, oye, definitivamente las cosas van a empezar a mejorar. Eso todavía no ha pasado, ¿o cómo lo han sentido? Sí, yo creo que tú has dado en un ingrediente que a mi juicio es clave para que este futuro, como tú lo visualizas como positivo o de apertura, y que dice relación de cómo el que ejerce la gobernanza resuelve temas que son de sentido social. Porque en la medida en que la demanda está cubierta o hay diálogo para cubrirla, bajan todos los niveles, digamos, también de la demanda en sí misma. Por lo tanto, empieza como la economía, estamos en este plano, también a generar acciones, comillas, de normalización, como por ejemplo, dejo de tapiar mi negocio, por lo tanto doy más seguridad a ir a comprar, por lo tanto, es una cadena. Entonces acá mi preocupación es respecto de la última agenda que ha presentado el gobierno, ¿no? Y yo vuelvo a insistir, hay puro cambio de maquillaje. No hay una sola medida robusta que diga que le va a cambiar la vida a los chilenos, por lo cual los chilenos salieron el 18 de octubre. Entonces me pasa que hay voluntades, pero quien ejerce la gobernanza no eres tú, no soy yo, no es Víctor, son otros. Y vuelvo a reafirmar acá que parece que no logran ver el sentido común de lo que ven, ¿no? O sea, justamente cuando tú anuncias tienen que pasar otras cosas para que vislumbremos elementos positivos de la economía y que efectivamente nuestra economía como país es una economía muy débil, muy sensible a la inversión extranjera. Entonces hay que hacer hartas cosas justamente para que eso se produzca. Y ya yo no veo ninguna voluntad política, Víctor, y a mí me preocupa porque siento que estamos en un punto de no retorno, pero estamos como pegados ahí. Entonces lo que hay es más desesperanza, veo, en este plano, y decíamos la semana pasada, apelábamos un poco a las inversiones de Chile, ¿no? A su caja guardada de ahorro, pero no toca a los bancos, no toca a la AFP. O sea, ayer el ministro de Hacienda dice no hay platas para resolver el tema del CAE, que para nuestro país es un tema, los universitarios endeudados con la banca. Sí. Pero sí hubo dinero para resolver el perdonazo para los TAG. Entonces es una cosa que tú no logras decir, porque uno sí
y por qué otros no, no sé. Lo pongo sobre la mesa en términos de la discusión. Sí, y aprovecho un segundo, porque por supuesto que cuando uno hace estas cosas que no las hace habitualmente, mete la pata. Pues entonces se me olvidó mencionar a través de qué canales nos ven en nuestro programa las cartas sobre la mesa, ¿ya? Porque, como les dije al comienzo, ustedes pueden verlo en la página www.infogate.cl, pero también en el canal de la Costa, de TV, que se ve en prácticamente toda la quinta región, en Mundo TV, que es Mundo Pacífico, ¿eh? Que se ve desde Panguipulli, por lo menos hasta la región metropolitana, y en el canal Vive de BTR a nivel nacional. Y ahora vuelvo, entonces, y voy a meter mi cuchara, aunque soy moderador, pero voy a meter mi cuchara a propósito de lo que estaba diciendo Bernarda. Yo creo que sí, hay un problema. Hay un problema, por un lado, en lo que el gobierno es capaz de visualizar como respuesta importante, contundente, para que la gente diga ya, se consiguió algo importante, digamos, y estamos relativamente satisfechos y con esto se puede avanzar y podemos recuperar, digamos, aliento, ¿ya? Pero también hay un problema de credibilidad. Sí. La verdad es que muy poca gente le cree al gobierno. Veamos la última encuesta CADEM, en que el gobierno saca, no sé, del orden del 10, el 11%. Bueno, en general la clase política saca muy bajo, sí, digamos, muy bajo aporte. El mismo presidente, con su figura, su capacidad de gobernanza, se hablaba de entre un 6 y un 10%. Bueno, no hay credibilidad. Entonces de repente pasa que te pueden anunciar cosas muy importantes, que realmente lo son, pero la gente ya no cree, ¿no? Entonces aquí es necesario un esfuerzo no solo del gobierno, sino también un esfuerzo de la clase dirigente, y eso me refiero a los parlamentarios, los partidos políticos, en fin, a la gente que tiene influencia, que tiene credibilidad, como para decir, oye, estas cosas son importantes. Y a eso me refiero, por ejemplo, yo creo que se ha avanzado alguna. No en el CAE, que me parece que debiera ser una solución, debiera verla, pero sí, por ejemplo, ya este mes los primeros jubilados de más de 80 años, que son alrededor de 300.000, comienzan a recibir el 50% más, los de 75-80 alrededor del 30% más, y así, en la escala que se fijó. Ojalá todos hubieran podido recibir al tiro los 50%, pero bueno, las autoridades económicas han dicho que no tenían capacidad para hacerlo. Está lo del bono, el bono por carga familiar, que bueno, en algunos casos va a ser de 50 lucas nomás, y en otros va a ser de 100 o más, incluso de 150. Pero al tiro digo. Entonces yo creo que hay beneficios y conquistas, digámoslo derechamente, conquistas importantes. Hay cosas que llevamos muchos años en que la clase política no da respuesta a algunos problemas. Por ejemplo, no será el problema de fondo en cuanto a las ISAPRES, pero ¿cómo el superintendente de ISAPRES administrativamente puede cambiar la tabla de factores de un día para otro y decir, ¿sabe qué? A través de este mecanismo la diferencia de pago entre hombres y mujeres va a ser menor? O sea, uno pensaría que eso era inamovible, salvo con un proyecto de ley. Y resulta que no, que se podía hacer. Bueno, pero no lo hizo este gobierno, no lo hicieron los otros tampoco. Entonces, bueno, solamente quiero decir que creo que es cierto. Pero cuidado, porque le suben todos los a los hombres, sí. A los hombres, pero la pregunta es una cosa como... Tema, por cierto, hay un tema de solidaridad. Hay un tema que por lo menos, digamos, entre comillas, solidaridad, o de hacer una especie de copago, o de distribución. De redistribución. Es muy raro. O de yo voy a seguir cobrando lo que estaba cobrando, solamente que ahora no me lo pagas tú, sino que me lo pagas tú. Eso no veo cierto. La solidaridad por ninguna parte. Así es. Bueno. Pero ojo, atención con esto. Miren, a medida que van saliendo estos cambios, hay algo que no espera y que no da pausa. Ajá. Y es lo siguiente, tenemos miles y miles de microempresarios que perdieron sus negocios. Estos microempresarios tenían personas con las que trabajaban y ellos mismos trabajaban de esos negocios, por lo tanto en ese momento tenemos miles y miles de personas que han venido paulatinamente perdiendo sus puestos de trabajo, lo que va a generar un incremento en el desempleo. Y lo que no da espera es lo que tienes que solucionar en casa.
pagar el arrendamiento o el alquiler de tu casa, llevar el alimento a la casa, etcétera, etcétera. Pagar servicio. Eso no puede esperar. O sea, las personas no pueden sentarse en la casa a esperar a ver el televisor, a ver cuáles son las medidas que se van a tomar mientras está contando el servicio público, el arrendamiento y la comida. Entonces, a medida que va pasando esto, a lo que quiero referirme es que la gente no puede esperar necesariamente a que las medidas se den para ponerse en acción. Hay que tomar acción hoy mismo. Sin importar lo que esté pasando, uno tiene que empezar a tomar medidas, tiene que ser responsable con eso. ¿Qué va a pasar con la cantidad de gente que hay en ese momento desempleada y que poco a poco va a ir bajando su aspiración salarial para poder conseguir un empleo, que paulatinamente eso va a crear una competencia de salarios en el mercado que va a reducir un salario que ya de por sí es bajo, con una moneda devaluándose? Entonces, ¿en qué vamos a quedar? O sea, hay otros factores que están ocurriendo, otras cosas que están pasando en el trasfondo, a lo que no le prestamos atención, pero que van a ser una situación delicada. ¿Y tú qué propondrías, Juan Carlos, como medida para Mira, enfrentar lo inmediato? Para mí existen en ese momento 4 tipos de personas en cuanto a la economía en Chile. El primer grupo de personas son las personas que van a la quiebra, que en este momento lo que ganan no logra cubrir lo que gastan y todos los meses están debiendo. Esas personas tienen que tomar unas medidas muy serias de reducir su gasto y comenzar a producir de alguna otra forma. Están las personas que sobreviven en Chile. ¿Quiénes son los que sobreviven? Los que lo que ganan les alcanza justo para pagar. O sea, esas personas solamente se levantan a trabajar, a ganar un dinero para pagar lo que tienen que cubrir. No les alcanza para nada más. Están en una línea tan delicada y tan peligrosa que con cualquier emergencia en la casa, un daño en el hogar, alguien se les enferma, entran inmediatamente en el primer grupo que mencioné, los que van rumbo a la quiebra. Está otro grupo de personas muy escasas que son las que pueden ahorrar, las que les sobra algo de dinero. Y por último, un grupo muy pequeñito que son los que les sobra muchísimo, que es los que llaman los grandes millonarios del país. Entonces, cada uno de esos grupos tiene cosas que hacer. El primero tiene que comenzar a producir, tiene que ver cómo mejora sus ingresos y cómo disminuye de lo que pueda, pero tiene que aumentar su ingreso porque no tiene cómo soportar esa pérdida. ¿Y el Estado ahí tiene algo que hacer en ese grupo? El Estado tiene que hacer, pero vuelvo y digo, el estómago no aguanta a que se legisle una norma para ayudarte. Las personas tenemos que tomar acción. ¿Y qué acciones sugieres tú en este contexto que nos describes, con esos 4 grupos, ¿no?, de sujetos? El más débil, el que se vincula directamente con la sobrevivencia y la alimentación y cae claramente ante una emergencia en el grupo 1 que tiene que endeudarse finalmente para sobrevivir. ¿Qué tiene que hacer ese sujeto cuando por sí mismo? Porque aquí mi pregunta te lo digo, ¿por qué? Porque no solo pasa por un tema solo personal, porque podríamos decirle a la gente hoy día que nos está mirando, esto viene para largo, Sí. esto tiene que ver con políticas públicas, con legislación, sí. Pero como tú bien dices, yo estoy muy de acuerdo, es la cotidianeidad. La gente tiene que pagar luz, agua, su arrendamiento, como tú dices, tiene que comer. ¿Cómo resuelve eso cuando estamos en una situación de conflicto a nivel país como la que estamos? Ok, entonces fíjense muy bien que, como lo estamos diciendo, esta persona tiene una situación de emergencia que no le da pie para esperar a ninguna medida o que dentro de 2 o 3 meses resuelvan un bono de 20,000 pesos, porque finalmente esos 20,000 pesos no va a solucionarle la situación. Porque subió su calidad, subió todo. Las medidas que se están tomando a la larga poco van a servir con una economía cayéndose y una moneda en inflación. Poco o nada van a servir. Pues hay que decir las cosas como son. En este momento las personas tienen que recurrir a qué pueden hacer, qué talentos tienen, qué es aquello en lo que definitivamente yo puedo crear algo que sea de valor para otra persona. ¿Qué sé hacer? ¿Cuál es mi habilidad? ¿En qué me puedo desempeñar? Y definitivamente tiene que comenzar a ofrecer ese servicio, a buscar ese servicio. Tiene que ver cómo soluciona esa necesidad. ¿Qué porcentaje hay entonces de personas en Chile que están en esa condición? Sería muy interesante poder saberlo, pero a esas personas son las que tenemos que darle la mano en este momento porque la situación de ellos no puede esperar. Ahora, está el otro grupo de la persona que puede ahorrar un poco, que tiene cómo ahorrar un poco. Y ahí el detalle importante acá está en que si uno comienza a ahorrar, por ejemplo, en pesos chilenos,
A medida que va pasando el tiempo, con la inflación como se va produciendo, ese dinero se va perdiendo. Entonces, ¿cuál sería una buena estrategia? Yo veo que ustedes tienen ahí sobre la mesa unos lingotes y unas moneditas, ¿verdad? Hay unas moneditas, moneditas de oro. Sí, si me permite un momentico, yo puedo mencionar algo con respecto al oro. A la moneda, préstame por favor esa moneda. Esta. Mira, sí, gracias, Víctor. Y la otra, la más pequeña. Lo que pasa es que la gente, esa es una muy buena inversión. Esa es una muy buena inversión. La gente normalmente tiene en mente que invertir en oro es solamente para ricos, para los que tienen dinero. Bueno, efectivamente el oro es muy valioso. Por ejemplo, esta moneda que está acá es una moneda chilena de 100 pesos chilenos. Eso en este momento vale como 750,000 pesos. Sí, es muy costosa esta moneda. Pero existen monedas más pequeñitas, inclusive existen monedas de un gramo de oro que tú puedes comprar en 40,000 pesos más o menos. O sea, existe una posibilidad de ahorro para el que esté pensando en ahorrar a mediano y largo plazo, que no sea en el peso chileno, porque como estamos viendo todos los días el peso se nos está devaluando. Esto todos los días se aprecia. Yo no sé si ustedes saben el dato, pero de enero del 2019 a hoy, el precio del oro en Chile ha aumentado un 34%. ¿Y por qué ha aumentado tanto? ¿Por qué ha aumentado tanto, Víctor? Es una muy buena pregunta. El precio del oro no es establecido ni por gobiernos ni por bancos, es por un mercado internacional. Entonces, con toda esa pelea entre Estados Unidos y China que ustedes bien conocen durante todo el año, los inversionistas en medio de su temor se refugian en el oro, lo que ha hecho que el valor del oro suba muchísimo. Eso por un lado. Pero por otro lado hay otro factor que influye mucho en el precio del oro, que es el dólar. El oro se cotiza en dólares americanos. O sea, tú también tienes que cambiar el peso chileno a dólares para poder comprar oro. Entonces, o sea, no puede comprar ha subido. con peso chileno. No, digamos. ha subido el precio internacional del oro por un lado, y a su par, en Chile ha subido el precio del dólar. Claro. Lo que hace que en nuestro país, todo el que haya comprado oro a principio de año, su inversión hoy valga un 34% más. 34% más. No es menor. Ahora, y acá en Chile, ¿cómo obtienes? Porque tú dices es un mercado internacional. Yo no sé dónde iría a comprar un lingote de oro. Uno entiende que el Banco Central tiene un lingote de oro. Sí, es muy interesante porque existe. Chile tiene, mira, lo voy a decir, Chile tiene un problema. Tiene una situación que es compleja a modo de inversión. Chile es uno de los pocos países en el mundo en el que se cobra impuestos por un lingote de oro, como ese que tengo acá. Eso es un lingote de oro. En Chile se cobra el impuesto del 19% por un lingote de oro. Eso en la mayoría de los países no es. ¿Por qué? Porque eso se considera un método de transacción. Desde la antigüedad el oro ha sido una forma de transacción. Incluso yo traje para el programa aquí, no sé si la cámara lo puede hacer una toma, pero esos son unos billetes chilenos. Ese es un billete de 5 pesos chilenos. Y, bueno, ahí está la cámara. Y por el otro lado tengo otro billete. Yo soy numismático, me encanta coleccionar billetes y monedas. Y este otro es uno de 1 peso. También Bernardita también es numismática, así que ella sabe lo que estoy hablando. Estos billetes en la antigüedad se cambiaban por oro en el Banco Central de la República. Es decir, estaban respaldados en esto. Cuando usted se cansaba de usar esto, podía cambiarlo por esto. Hoy en día nuestros billetes actuales no tienen ningún respaldo. Se funcionan bajo un sistema que se llama fiduciario. Es una especie de crédito. El Estado dice que te va a responder por eso, pero tú no sabes cómo. Entonces, nuestros abuelos y bisabuelos crecieron en medio de una economía donde sus billetes estaban respaldados por oro. Nuestros abuelos y bisabuelos daban a los nietos y a los hijos, le daban de herencia oro. Ellos y guardaban debajo del colchón las moneditas de oro y de plata, porque ellos entendían el valor que eso tenía. Nosotros nacimos y crecimos después de la Segunda Guerra Mundial en una economía en donde nuestros billetes no tienen ningún respaldo, sino que se comparan con el patrón dólar. Por eso es que nuestra moneda se cotiza con el dólar. Entonces, ¿qué pasa? Yo crecí, y todos los que son contemporáneos a mí crecimos en un mundo en donde estos papeles pintados simbolizan que tú puedes adquirir cosas. Pero eso que tú puedes adquirir cosas es simplemente una idea global de todos. Pero esos papeles, si tú te los llevas, si tú te llevas una faja de billetes para República Dominicana de 20,000 pesos chilenos y estás en República Dominicana en la playa y quieres comprarte una bebida y sacas un billete de 20,000 pesos, adivina qué pasa. Nadie te lo recibe, porque allá nadie confía
en ello. Entonces, pero si tú sacas una moneda de estas en cualquier parte del mundo, te la reciben. ¿Y cómo invierto yo en oro entonces? Ok, ¿cómo se invierte en oro? Pues mira, hay tres modalidades. La primera es comprando joyas, pero la compra de joyas no es la mejor para inversión. ¿Por qué? Porque cuando tú compras joya tienes que pagar dos impuestos en Chile, el IVA del 19% y el lujo del 15%. El 34% de una compra de una joya se va para impuestos. No es la mejor forma. La segunda forma, que es una forma que se está trabajando en Chile para mejorarla, es comprando lingotes. Los lingotes te cobran un 19% de IVA, pero las empresas y las personas que pueden manejar bien su contabilidad tienen forma de recuperar tributariamente ese impuesto. ¿Okay? Es una muy buena forma, pero para el que puede recuperar el impuesto. Si no sabe cómo, pues yo le sugiero que busque a alguien que le pueda enseñar. Es importante saber de finanzas, es muy importante. Entonces, es una muy buena forma. Acá compras más oro, más barato que una joya y lo puedes guardar. Y por último, la mejor forma en este momento en Chile de comprar oro es a través de monedas. ¿Por qué? Porque las monedas son exentas. Las monedas no tienen impuestos, las monedas de oro son exentas en el país, entonces tú todo lo que pagas es oro. Entonces esa es la mejor forma de comprar. Si no tienes 700,000 pesos para comprar una moneda de esta, que es la más transada en el país, esta es la moneda más vendida en el país, más transada. Si no tienes eso, pues mira, tú puedes buscar monedas más pequeñas. Aurus Joyería es una muy buena opción para que la busques. Y buscas estas monedas pequeñitas de 1 gramito, de medio gramo, de 2 gramitos, de 3 gramitos que te cuestan 15,000, 20,000, 50,000, 100,000 pesitos y poco a poco puedes ir ahorrando con eso. No estoy diciendo que tienes que cambiar todos tus ahorros en oro, no. Lo que estoy recomendando es que una parte de tus ahorros definitivamente tienen que ir en metal, en oro, para que cuando lo cambies a futuro te puedas cubrir con la inflación por la que estamos pasando. ¿Sabe quién me entiende esto así clarito? Se lo voy a decir así con toda sinceridad. Los venezolanos y los argentinos me entienden perfectamente lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque ellos vieron como de la noche a la mañana su dinero guardado en el banco valía nada. Ya estamos por irnos a una pausa breve y le quiero dejar plantear una pregunta a Bernarda. ¿Qué medidas te parecen que debieran tomar y que faltan todavía por tomar de parte de la autoridad para, en el fondo, dar un vuelco en la situación como de incertidumbre que todavía vivimos? Y mientras tanto nos vamos entonces, antes de irnos a esta pequeña pausa, vamos a recordar a otro amigo que tenemos en el programa, Aquapana. Agua directa de la Toscana italiana, además, del corazón de Italia. Hay que beberla y uno para siempre se queda en la Toscana. En la Toscana. y hoy también, por primera vez, sí, no me equivoco, por primera vez, tenemos a otros amigos en esta mesa, sabrosos amigos, la Rolls Manía de King's Hawaiian. Yo no lo he probado nunca, debe ser muy rica. Que llegó a visitarnos a nuestro programa con estos deliciosos pancitos hechos de receta hawaiana. Eso sí que es buena, hay que probarla. Para disfrutar en estos días. Gracias entonces a King's Hawaiian y nos vamos por unos breves minutos. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta en nuestro programa Las Cartas sobre la Mesa y saludamos a nuestro invitado y panelista permanente también, el senador Kenneth Pugh.
Muchas gracias. senador por la región de Valparaíso, quien viene llegando corriendo desde el Congreso Nacional. Así es, estábamos hoy día en reunión con el senador Felipe Arboe y José Miguel Insulza viendo el tema de las reformas de las policías, que es un tema tremendamente importante que tenemos que asumirlo como Estado. Este es un desafío de Estado, esto trasciende al gobierno turno. Cualquiera que haya sido ministro del Interior este año, el 18 de octubre, le habría pasado exactamente lo mismo que le pasó al ministro Chadwick. Por lo tanto, tenemos que ir al fondo del problema y entender que esto ocurre con una realidad que es mucho más profunda, que esa se debió haber advertido y se debió haber trabajado políticamente, pero también cuando hay que contener, hay que saber cómo hacer esa contención y yo creo que esa es la experiencia dura que se va a tener que aprender ahora. Sí. Y quedamos con una pregunta pendiente al Sí, cierre. mira, yo no tengo una bola mágica para esta cuestión, pero yo creo que justamente con lo que dice el senador, este es un problema de Chile, de todos y de todas los que habitamos este país. Así es. Y en ese contexto, entonces, mi pregunta es que aquí los que tienen más, tienen que dar más, ¿no? Para los que tienen menos. Entonces, yo creo que si efectivamente tenemos un problema aquí respecto de temas concretos, el CAE, por ejemplo. O sea, si el gobierno no tiene, si el Estado no tiene el dinero para cubrir el tema del CAE, que yo efectivamente creo que tendría que hacer algún ejercicio matemático para poder cubrir algo, la pregunta es, ¿y cómo se pone la banca que ya ha ganado lo suficiente respecto de intereses? Porque si es de todos, si Chile es de todos, la banca tendría que ponerse. Eso para mí tiene que ver con cambio paradigmático, de cómo enfrentamos los desafíos de este nuevo siglo, y porque entonces no le podemos pedir todo al Estado que resuelva todo, ¿no? Porque nos van a decir, mire, ¿saben qué? Tenemos solamente 27.000 millones de dólares guardados en arcas fiscales, ya estamos sacando TS, nos quedan esto. Ya, la pregunta entonces, ¿no tendrán que ponerse otros respecto de esto? Entonces, tengo la sensación también que si queremos remover nuestras propias conciencias, porque el movimiento o el estallido social que hemos sido participados de alguna manera todos, ¿no? Nos ha tocado a todos en niveles distintos, somos todos los que tenemos que colaborar en esto. Y aquí yo no los veo a todos. Y en ese contexto, por ejemplo, el que tú mencionabas, respecto de las medidas que ayer se mencionaron en salud, efectivamente tiene que ver con tabla, pero no aparece ni la igualdad ni la generosidad. Esto es como Robin Hood, ¿no? Es como te quito a ti para dárselo a los pobres. Es como, no, pues si queremos caminar, no puedo subirme la prima de los hombres para subvencionar a las mujeres. Bueno, está bien, parece que hay que subvencionar, parece que tenemos que caminar a mecanismos de igualdad. Ese es el mecanismo que vamos a usar. Vamos a desvestir un santo para vestir otro. Entonces, son preguntas que yo me hago, no solo en el ámbito, digamos, de el sentido común y la ciudadanía, sino que no veo ni una estrategia política, ni el espíritu político del gobierno de tomar fin a esto. Y eso lo digo con mucha responsabilidad, porque yo en la mañana escuché, o leí más bien, la declaración que hace, en la entrevista que hace el presidente a un diario español, que es de la cadena SER, y créanme que todo lo que leí, si tengo que hacer una síntesis, voy a decir, él sigue pensando en su cabeza que estamos en guerra. Entonces, no veo ninguna salida. No, verdad que no veo. Yo estaba más esperanzada la semana pasada, pero tengo la sensación de que ni nuestros parlamentarios están entendiendo del todo la dimensión del asunto, el meollo, y menos quienes ejercen hoy día la gobernanza. Y por lo tanto, entonces eso me preocupa. Me preocupa porque estamos empantanados. Y aquí, como bien dijimos en otro momento del programa, o lo dice Gramsci también, ¿no? Entre lo que cuando se tiene que morir lo viejo y aletea para morir. La crisis orgánica. La crisis orgánica. Así y es. Tiene que nacer lo nuevo, eso nuevo que no conocemos, ¿no? Sí. Pero que aparece o que se empieza a dibujar. También es espacio para los monstruos, dice Gramsci. Y aquí los monstruos pueden ser también esos populismos que conocemos en América Latina y conocemos en el mundo también. Entonces, si me preocupa mi país, si lo quiero, aquí hay cosas que tenemos que tener, niveles distintos, hacernos responsables. Y un poco para compartir la experiencia que tú mencionabas respecto del ahorro personal, yo solo quiero decir que este estallido social ha traído cosas gratificantes para el espacio del territorio, para la gente que está organizada, que se organizó primero con los cabildos, empezó a conversar, se conoció con el otro. Ha generado también espacios interesantes como los que tuvimos, algunos que tenemos experiencia en la dictadura o crecimos en ella, esto que se llamaba el comprando juntos, ¿no? ¿Cómo me asocio
la asociatividad y la comunidad empieza a ser relevante. Con otros compro aquello que necesito a menor precio y puedo tener un beneficio más compartido. Experiencias como esas se han empezado a dar en el espacio del territorio y quiero valorarlas, valorarlas en dos ámbitos. Primero, en la asociatividad y cooperativismo como experiencia, y segundo, porque tiene que ver con que, como decía Víctor Jara, que me voy a poner como un coligüe muy delgado y es fácil de quebrar, pero cuando se juntan otros es difícil de quebrar. Entonces tiene que ver aquí con la unidad de los otros, desde los niveles distintos en el territorio, cómo me junto con mi vecino, cómo me organizo, cómo voy generando acciones para ese casi 90%, que es el que tiene que pensar todos los días cómo come, cómo paga el arriendo, cómo paga los servicios sobre los cuales se sostiene su habitabilidad. Y senador, justamente a propósito de lo que nos dice Bernarda, ¿cómo lo ve usted allá desde el Congreso, este sentido de urgencia? El gobierno anunció esta semana una agenda anti-abusos, que uno puede decir es parte de un conjunto de medidas. Pero ¿usted siente ese sentido, que hay un sentido de urgencia en el gobierno respecto a tratar de salir de esta crisis y responder a la gente? Esta es una crisis tan profunda que es muy difícil decir cómo vamos a salir y cómo va a terminar. Estamos recién en la etapa inicial. La democracia nuestra es una democracia frágil, nuestro Estado de Derecho es frágil y se ha puesto al extremo. Y la verdad es que en esa situación salir es complicado. Esto no es un tema solo económico, es un tema de cultura, es un tema profundo, es un tema de la esencia de nosotros mismos. Y lo que necesitamos es quizás una nueva cultura. Y esa nueva cultura parte del respeto, de la dignidad, del respeto a las personas, de la dignidad de todos, del poder darle las oportunidades y entender que efectivamente algunos van a tener que partir reconstruyendo sus vidas de nuevo. O sea, hay gente que lo perdió todo. Se ha retrocedido una cantidad de años increíble. Y ese efecto va a generar además un problema en la recaudación económica no menor. Por lo tanto, si queremos hacernos cargo de una agenda económica real, tenemos que tener los recursos para poder aportarlo. Hoy acaba de renunciar el director de presupuesto. Y acaba de renunciar porque ve que no tiene capacidad para hacerse cargo de ese presupuesto. Y yo creo que él con mucha honestidad se lo ha dicho al país, le ha dicho, mire, yo en realidad no veo cómo voy a poder ser capaz de llevar esto adelante. Estamos en una crisis de verdad, real, que está comenzando. Y quien tiene la respuesta en este momento no es una sola persona, porque todos dicen la figura del presidente, el presidente. Ese concepto presidencialista que tenemos es quizás uno de las primeras víctimas que ha tenido este estallido social. ¿Por qué? Porque lo que vimos el día de ayer en el Senado fue la expresión máxima del parlamentarismo. ¿Y qué es lo que es? Básicamente el Parlamento en mayoría dice, yo no lo quiero a usted y usted se va, no importa si hay prueba o no hay prueba, no lo quiero. Entonces estamos además tensionando el Estado de Derecho, los poderes del Estado. Por un lado el Ejecutivo, por otro lado el Legislativo. Tenemos que entender que esa no es la forma de salir juntos. Y los que más sufren son las personas, como decía muy bien Bernarda, que quieren saber cómo voy a llegar a fin de mes, cómo va a ser mi Navidad, van a haber vacaciones este año, no, o voy a tener que buscar otra pega y tratar de buscar otra forma de salir adelante. Hay que ahorrar, es cierto, hay que ahorrar. En los momentos más duros uno tiene que ahorrar. ¿Y cómo uno ahorra? No teniendo gastos superfluos. O sea, tratar de buscar una forma para poder salir adelante. Tenemos que enfrentar juntos esto. Y yo también, y qué bueno que lo hayas tocado, este no es solo el tema del Estado. El Estado va a hacer el máximo esfuerzo que pueda. Este es el esfuerzo de todos. El esfuerzo de los privados y el esfuerzo de cada uno de nosotros. Fíjate que con el tema de la escasez hídrica, basta que nosotros ahorremos agua y ya estamos haciendo un tremendo esfuerzo. Mucha gente que en sus casas echa a andar la llave de la ducha en la mañana y como, no sé, el califón se demora, está algunos minutos botándose el agua, botándose. Si uno pusiera, basta tener uno de estos baldes de 5 litros, solamente mientras se calienta el agua, la pone y después se ducha, esa agua puede servir para regar, puede servir para lavar, puede servir para algo. Nuestra cultura tiene que cambiar. Tenemos que entender que vienen momentos difíciles, que tenemos que ser capaces de salir todos juntos. Y yo espero que no solo los bancos contribuyan. Fíjate que aquí está el oro. Somos octavo productor de oro del mundo. Tenemos una riqueza incalculable, pero la exportamos como tierra. No tenemos una ley de trazabilidad.
Entonces, yo también quiero que seamos capaces de usar mejor los recursos que tenemos y no regalárselos a terceros. Si fuéramos capaces entonces, con una ley de trazabilidad, tener esta capacidad y generar, bueno, esto es más recursos para el país, más recursos que podemos repartir. Fue lo que la Anderreche quiso hacer ¿Sí? con el cobre. Y ahí tuvo la respuesta. No, solo quiero precisar, mire, senador, porque a mí me pasan cosas en términos, no solo lo discursivo, porque aquí hay señales políticas. El que haya renunciado el director de la DIPRES, ¿no?, tiene que ver con mundos, cosmovisiones, porque aquí eso es lo que está en juego. O sea, no solo tiene que ver con discursos, ¿no? Así como yo creo en el hombre, no. Aquí tiene que ver en qué sujeto creemos. ¿Qué derechos tiene que tener ese sujeto? Eso es lo que está en juego, mundos posibles. Entonces, yo quiero recordar acá, ustedes sostenían, y lo voy a decir, no más quiero que me entienda, senador. Sí. Hace mes y medio atrás, un porcentaje importante de quienes gobiernan, quienes ejercen la gobernanza, querían una reforma tributaria retroactiva. Y sabemos lo que eso significaba, ¿cierto? Pasó lo que pasó y la vuelta de chaqueta de muchos ha sido impresionante. Entonces, yo quisiera que pusiéramos las cartas sobre la mesa, como se llama nuestro programa, y pensemos en el Chile que queremos construir. Pero para pensar en el Chile que queremos construir, parece que tengo que pensar también cómo salgo de mis propios privilegios, ¿no? Porque aquí hay señales, como decía antes, o sea, resulta que las empresas del presidente han sacado entre 6 y 7 veces más capitales al extranjero, a paraísos fiscales, de lo que sacaban normalmente. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Quién es el que tiene que dar el ejemplo con esto? Bueno, esos son los temas cuando tenemos presidentes que están ligados con el tema empresarial, que es un tema para el país, creo yo, ¿no? La gente que se dedica a la política se dedica a la política, el que le gusta la empresa que se dedica a la empresa. 1000 derechos tendrán ambos dos de poder ejercer libremente sus respectivas aficiones, ¿no? Lo que pasó ayer en el Congreso corresponde a la democracia. Si la democracia no solo son votos, la democracia también tiene que ver con que hay que generar, porque hay que alimentar la democracia y por lo tanto hay que gastar en democracia. Y cuando digo yo medida robusta, no ha habido ninguna medida robusta. Todas las medidas que ha anunciado el gobierno le han metido la mano al Estado. No le han metido la mano ni a los grandes capitales de este país, ni a la banca de este país. Entonces, ¿saben qué? De repente a mí me da mucha impotencia, porque siento que estamos generando muchas más condiciones y nos llenamos la boca de que este es un tema de todos, que lo tenemos que solucionar todos. Y lo que pasó ayer en el Congreso se llama responsabilidad política. Así se llama. Si hay gente que no tiene ojos, senador, hay gente que perdió la vista. Y fíjense que con todo eso que ha pasado, hoy día no solo va a tener que comprarse antiparras para salir, hay que comprarse un casco. Porque resulta que ahora las bombas de quien ejerce la Fuerza Pública y Carabineros de Chile están generando bombas lacrimógenas que tienen impacto. Una niña de 15 años está en una situación grave. Un tipo de 35 años, un señor de 35 años está en una situación grave y otro de 30 está en una situación menos grave. Entonces, mi pregunta es, ¿quién controla Carabineros de Chile? El Ministerio del Interior, así está la orgánica. Entonces no puede decirme que no tiene responsabilidad. ¿Que quién no tiene responsabilidad? El ministro, por cierto. Bueno, la responsabilidad política en la práctica se paga, porque la democracia que tenemos es esa, pues, senador, sí. y también el Parlamento tiene esos prerequisitos. Las responsabilidades políticas terminan cuando la persona termina de ejercer esa condición. No, porque eso es un error. Porque usted sabe que yo fui ex subsecretaria y yo tengo responsabilidad ante todo, ante mi país, respecto de mis actos, 3 meses después de ejercido ¿Son 3 o son 6? Para los subsecretarios son 3. Para los ministros y presidentes son 6 meses. Y entonces, no, pues. Porque además las defensas decía, es como, está legalizado, esperémoslo. Pero nosotros sabemos el tiempo que tiene una causa judicial que excede los 6 meses. Entonces, también seamos transparentes y honestos con las cosas que ponemos sobre la mesa. Las responsabilidades políticas son políticas. Aunque se haya pegado la irresponsabilidad un subalterno, fin. No estamos diciendo que él es culpable, no es penal. Reconozcamos que al menos existen 2 condiciones en la acusación constitucional, que es salida del cargo, que es lo primero, y lo segundo, obviamente, la inhabilitación por 5 años. Bueno, la persona sola, él asumió la responsabilidad política de al menos la mitad
de lo que se recibe en una condena. Si todas las otras acusaciones constitucionales antes, las personas no abandonaron los cargos y una vez que fueron acusadas y fueron encontradas culpables, recién en ese minuto se fueron. Entonces, al menos reconozcámosle que la persona sí hizo y reconoció y asumió una responsabilidad política cuando correspondía. 10 días después. Bueno, estallido. 10 días después. Al respecto, voy a meter mi cuchara. Bien, metamos Perdón, la cuchara. perdón, ¿eh? A ver, yo creo que efectivamente, bueno, el sistema que nos dimos le entrega al Parlamento, a la Cámara de Diputados y al Senado, ¿cierto?, la posibilidad de hacerle un juicio, digamos, a algún ministro y subsecretario, ¿ya? Y este es un juicio político, o sea, digamos claramente, no es jurídico. ¿Eh? Aquí no Si él estamos está ahí hablando, por su aquí no estamos hablando competencia del tema penal, es un juicio político. netamente político. Y además es sumarísimo, ¿eh? Porque es un juicio en el cual se inicia en la Cámara, ¿no es cierto?, y se vota en el Senado, que yo creo que no pasan ni siquiera 30 días, digamos, ¿eh? Ahora, yo creo que si bien yo creo que es aceptable, ¿eh?, y es lógico que exista, que el Congreso tenga la facultad de someter a juicio a un ministro, creo que hay posibilidades de perfeccionarlo y hacerlo más, digámoslo así, más ecuánime. ¿Ya? ¿En qué sentido? Porque creo que un juicio sumarísimo, como los que hubo con Chadwick y antes como con la ministra Provost, etcétera, le dejan pocas posibilidades al acusado e incluso a los acusadores para armar una buena acusación y una buena defensa. Y además se produce en medio de la pasión, en la pasión del momento, digamos, ¿eh? Yo creo que el proceso debiera tener dos sanciones. Uno, que es la salida del ministro, que es acusado y que finalmente, si es que el Senado considera que es así, que es el juez, ¿no es cierto? Y el otro es la sanción de los 5 años sin poder ejercer un cargo público, que es una sanción dura para una persona que se dedica a la actividad política. Yo creo que habría al menos dejar un espacio de unos 6 meses antes de generar el juicio por los 5 años. ¿Ya? El otro puede ser inmediato, la salida inmediata del ministro y la imposibilidad además de que ejerza como ministro, porque acordémonos que en otros momentos, ¿no es cierto?, acusaciones constitucionales han terminado con un enroque, digamos, de ministro. Pero el otro, sacarlo al menos de esta cosa emocional tan fuerte en el momento, digamos, ¿eh? Ahora, yo personalmente creo que sí, mire, no es un juicio a la persona de don Andrés Chadwick, pero él era el responsable del orden y la seguridad de este país. Y cuando tú tienes 200 y tantas personas heridas en los ojos, que van a tener menos visión el resto de su vida, y algunos 2 o 3 que no van a tener ninguna visión el resto de su vida, ya no es un caso, ni 2, ni 5, son 200. Y además, en un periodo, no es un día que ocurrió todo esto, fueron varios días. Entonces uno dice, bueno, aquí al menos le faltó, porque yo no creo que él le haya dado órdenes de hacer algo terrible, como decir, dispárenle a la gente a los ojos, pero él tendría que haber sido más duro respecto del tema y haber inmediatamente sacado al general a cargo de las fuerzas especiales, haber destituido. Eso habría sido una acción concreta, ¿eh? Que no lo tuvimos. Así que yo personalmente creo que sí, fue correcta la decisión del Senado, aunque yo perfeccionaría el sistema. La senadora Yarna Proboste, de hecho, ella en sala hizo uso de su derecho para poder explicar su caso y decir que ella estaba disponible para poder hacer un proyecto de ley que pudiera cambiar por reforma constitucional esos 5 años. Hay otros países que lo limitan al periodo de gobierno del gobierno turno. O sea, le dice, mire, usted no puede ejercer durante el periodo de su gobierno. Y está bien, es una forma de poder graduarlo, pero entendamos que siempre hay dos cosas. Uno, que tiene que dejar el cargo, y lo segundo, que queda inhabilitado. Y en este caso, el ministro ya había dejado su cargo, y lo había dejado él. O sea, él había asumido un costo político ya. Y eso hay que valorarlo, ¿no? Yo por eso digo, está bien, el mecanismo que tenemos, queremos la democracia, y esas son las reglas del juego, y tenemos que cumplir las reglas del juego. Pero también hay que reconocer que ya había ocurrido algo antes. ¿Qué es lo que sí me gustaría complementar lo que decía Bernarda? ¿Por qué llegamos a un estallido social? Y ahí es donde está el fracaso de todos.
porque yo creo que no hay nadie que haya podido predecir la profundidad que iba a tener esto. Y esto ni siquiera ha terminado, o sea, sigue latente. Y no lo vamos a solucionar si no logramos medidas profundas. Y yo espero que efectivamente sectores importantes de la industria sean capaces de decir, mire, el CAE, yo me encargo, pero digan que fui porque ya pero gané digan que con los fui yo. intereses y tiene que ver con la usura. Pero senador. que no estaba pensando en los bancos, yo estaba O sea, pensando... la gente se siente... Yo estaba probablemente pensando en otros para que no se preste al lavado de imagen, o sea, diciendo, mira, ahora lo están haciendo para... Yo preferiría que fueran otros sectores. Y eso es lo que estamos buscando, es cómo el resto puede hacer contribuciones significativas. ¿Por qué? Porque tenemos que emparejar la cancha, o sea, no podemos dejar diferentes a algunos que están en una condición con un beneficio y otros que porque sí, quedaron en otra condición. Si somos capaces de emparejar la cancha, vamos a poder construir de mejor manera. Ese es el desafío No ahora. subamos los impuestos, que el que gana va a pagar más. La reforma tributaria que teníamos, que era retroactiva hasta antes del estallido, o sea, primero está stand-by, hay que hacer otra reforma tributaria, senador. Si aquí las empresas sacan mucha plata y pagan cero impuestos. Entonces, Mira, ¿sabe qué? Sí, pues si aquí sí. tenemos el porcentaje que tiene. Alguien lo dijo en su momento. Aquí la torta está mal repartida. Chile tiene un grave problema. Ese 1% que gana millones de dólares y que hoy día ha sacado fuga de capitales, ¿no? Porque ha habido, por eso la inyección del Banco Central. La pregunta es, bueno, ¿saben qué? Si han ganado tanto, ¿no les da vergüenza? Esa es mi pregunta, ¿no les da vergüenza? Yo creo ¿Y no que será va a el haber momento- una reforma ¿Y tributaria. no será el momento de ser pronto. chileno también y colaborar a Chile? Este es el momento. Bueno, ahora hay que invertir en Chile y ahí yo sí concuerdo, efectivamente no es bueno que los capitales se fuguen, hay que creer en el país, hay que invertir en Obvio. el país. Eso es lo primero. Lo Y segundo, el presidente tiene que dar el ejemplo con su ojo empresa. que no solo son las grandes empresas, aquí cualquiera es empresa. O sea, puede haber aquí una productora, una animadora que tiene su empresa para poder ofrecer su servicio y también no paga como persona. Entonces, los que pagamos como persona y pagamos todo, también queremos que ojalá el resto no ande creando ficciones tributarias para también disminuir la forma de pagar los tributos. Y esto es en muchísima cantidad de personas. Si entendemos eso, vamos a poder recaudar lo que se necesita para poder también nivelar. Chile tiene un problema, efectivamente, porque antes de impuestos existe la misma desigualdad que en todos los países, que en Alemania que en otros. Después de impuestos, donde el resto corrige, ¿por qué? Porque logran llegar con los impuestos a las personas, Chile sigue peor. O sea, la forma que tenemos para usar los tributos, ni siquiera la actual es buena. Tenemos que mejorar incluso esa forma de llegar a las personas. Cosas concretas, subsidios para el agua. Tenemos un problema serio de agua. En vez de avanzar con tecnología matrices hídricas para llegar con agua potable a la llave, estamos financiando camiones aljibe. Finalmente sale 300.000 pesos por mes ponerle el agua al camión aljibe a la persona. O sea, y uno dice, pero ¿cómo? Si en mi casa yo no pago 300.000 pesos de agua. Entonces tenemos unas distorsiones gigantescas de recursos que no están siendo bien usados. Tenemos que usarlos mejor, tenemos que sacarle más rendimiento. ¿Dónde nos hemos quedado atrás? En tecnología. Hacemos una cantidad de procesos innecesarios en papeles y trámites y cosas, siendo que hoy sería bastante más simple y sencillo. Si creemos entonces en la tecnología para poder modernizar al gobierno, vamos a poder sacar más rendimiento y los recursos se van a poder ocupar mejor. O sea, primero hagamos algo mejor con lo que tenemos. Primero. Y de ahí veamos qué más necesitamos adicional. Y obviamente necesitamos más. Pero primero tenemos que sacarle rendimiento a todo lo que en estos momentos Chile tiene y que recauda. Yo siento que se escucha poco la voz de los empresarios en este momento. Sí. ¿Ya? Están muy silenciosos. Yo sé que hay empresarios como Andrónico Luxe, que en un momento dijo, en mi empresa nadie va a ganar menos de 500 lucas. Pero ya lo ganaban. ¿Ah? El tema Bueno, es el subcontrato. depende, sí. Pero se escucha poco. Yo creo que ellos son un actor súper importante y me gustaría verlos más activos y con más propuestas concretas. Segundo, está claro que va a haber que hacer una reforma tributaria importante. ¿Ya? Ahora, Estados Unidos bajó sus impuestos. Va a quedar incluso a un nivel tal vez de menos impuestos de lo que se recauda en Chile. Eso hay que verlo desde el punto de vista de dónde se van a invertir los capitales extranjeros, porque va a preferir irse a Estados Unidos que irse a Chile. Todo eso hay que meterlo en la bandeja. Y luego de esta reforma tributaria, entre otras cosas, hay que preocuparse mucho del tema de las exenciones. Porque una cosa es hacer una reforma tributaria que muy linda, digamos, que aparece en términos de lo que se va a recaudar, pero después vienen por abajo todas las exenciones vigentes y al final tú terminas
que las personas no pagan lo que dicen que van a pagar. Víctor, Estamos a un minuto y le Y aquí hay damos un la palabra detalle, y a aquí Juan hay un Carlos detalle para muy que- importantísimo, que es que a la larga este problema se va a repetir. ¿Por qué se va a repetir? Por lo siguiente, todas las compañías y las empresas invierten, estudian y analizan cómo funcionan los impuestos para poder ver cómo lo presentan de la mejor manera para reducir sus impuestos, de forma legal, pero lo reducen. Las personas normales no estudiamos finanzas, no entendemos cómo funciona, creemos que con evadir impuestos estamos ganando la pelea y no funciona así. Entonces, sin importar lo bonito que quede la reforma, a la larga el problema se va a volver a repetir. ¿Qué necesitamos? Que la gente tome conciencia y comience a entender cómo funcionan los impuestos y cómo se trabaja en ellos. Lo que tú pones muy bien en tu libro. Eso, Juan Carlos. Bueno, sí, ahí y está el libro. estamos llegando a la hora, lamentablemente, de despedirnos. Quedaron muchos temas sobre la mesa. Antes de despedirnos, saludar a Toto. Toto es una empresa que normalmente fabrica unos lindos bolsos y mochilas y que nos acompañan. Maletas. Y maletas y nos acompaña siempre. Agradecer de nuevo a King's Hawaiian, ¿eh? Estos exquisitos sándwiches que trajeron, ¿eh? Y recordar que este programa se transmite con el auspicio de Aurus Joyería. Aurus Joyería con 80 sucursales de Arica a Punta Arenas. Visite su sucursal más cercana porque Aurus es oro y ahí están las monedas de oro, ¿eh? Las que va a invertir el senador. No me Todos da. vamos a Tengo que invertir. pagar mis impuestos. Parece que Sí, todos no, vamos a ir a sí. invertir. Como dice Juan Carlos, hay que refugiarse en Necesitamos alguna la parte. ley de trazabilidad, senador. No, la Sí, ley- esa es la que necesitamos. Ley la de trazabilidad, de todas maneras. Fundamental Sí. para el Fundamental. país, sí. Y producir el oro no solamente como piedra, como tierra, sino que elaborar oro. Claro. ¿Eh? Bueno, Bueno. les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este programa y hasta la otra semana. Gracias por la invitación. Muchas gracias igualmente.